Yo le doy gracias a Dios por sus vidas y por la vida de Juaco. ¿Dónde está Juaco? Usted no conoce a Juaco, pero Juaco es un amigo de la casa y dice que viene y no viene, pero ya lleva, ¿cuántos servicios? Lleva 3 servicios consecutivos. Amén. Yo le doy gracias a Dios por eso. Y el tema que tengo para hoy se titula El plan dentro del plan. ¿Cómo se llama? El plan dentro del plan. Eso. Resulta que mi hermanito Ángel, hace más de un mes, él me comentó que bueno, hace tiempo tenía un deseo de querer comprar una moto. Pero resulta que pues, por temas financieros no se había podido dar. Hace un poquito más de un mes, él pues decidió, dijo, ya llegó mi momento, voy a comprar una moto. La moto que él quería comprar era una FZ, no sé cuántos conocen la FZ, pero bueno, total que es una moto. Esa era la moto que él deseaba comprar. Mi hermanito, al igual que yo, compartimos lo desesperados que somos para las cosas. Y resulta que él va averiguando en Yamaha y resulta que la moto está agotada. David se desespera y pasan los días y él, entonces, ¿qué hago? Esperamos una semana, 2 semanas y la moto no había llegado. Entonces él comenzó a considerar comprar una Suzuki. ¿Conocen la Suzuki? Bueno, se la dejo ahí. Y él estaba pensando en comprar la Suzuki, averiguó, yo le hice el favor, averiguó en tu banco. A mí personalmente no me gustaba, pero él quería comprar su moto. Entonces él estaba como que sí la compro, como que no la compro, porque él quería comprar ¿cuál? La FC. Sin embargo, a pesar de que David un poquito desesperado, el muchacho tuvo un poquito de paciencia, tuvo como tranquilidad, y después de más de un mes me comunico con Yamaha y me dicen que sí, que efectivamente iban a vender una moto, pero se la iban a dar a mi hermano porque él la había perseverado. Total que tenga la moto, gracias a Dios. Pero resulta que mi hermano casi compra una moto que no quería por la necesidad, por el deseo que tenía de tener una moto. ¿Sí me entienden entender? ¿Cuántas veces nos ha pasado igual? Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que queriendo algo en particular compro otra cosa porque en el momento no puedo comprar ese algo. Entonces normalmente decimos, no, este es mientras tanto, pero queda mientras siempre. ¿Ha pasado o no ha pasado? Sí. Yo voy a comprar esta camita aquí, mientras llega para comprarme entonces la firme. Pero hay cuántos años pasa la cama. Hasta que con eso me llega. Y miramos que también nos pasa en la toma de decisiones. De pronto estamos esperando a un hombre que nos ame, que nos quiera, ojos azules, pero mono. Pero entonces llegó otra persona, voy a decir una característica para que no me linche. Y como nos desesperamos, entonces nos metemos con el que nos dijo, mi amor, vivir con un chocolatito. Amén, amén. De pronto la casa que nosotros queremos es de 2 pisos, pero en el momentico tenemos la urgencia, la necesidad que quiero tener una casa y compramos pues la casita que no nos gustó mucho, pero lo hacemos mientras. ¿Ha pasado o no ha pasado? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en esa decisión? ¿Cuántas veces hemos culpado a Dios y le hemos dicho, tengo esto porque fue lo que tú me dijiste, pero realmente no era lo que tú querías? Amén. De pronto querías estudiar una carrera profesional, pero pues tocó estudiar la técnica. Cuando digo así, no quiero decir que sea menos, sino que en nuestra cabecita nosotros a veces tenemos como un mapa. Amén. Entonces, cuando nosotros comparamos lo que queremos con lo que nos tocó, lo vemos de esa manera. Amén, amén. De pronto, vamos a comprar un piano, pero bueno, el piano que me gusta a mí vale como 5 millones, pero bueno, la iglesia ahorita, entonces tocó el Yamaha. ¿Sí o no? Pero no quiere decir que eso que nosotros tenemos en el momento sea malo, pero para nuestra cabecita sí lo es, porque no es lo que nosotros queríamos. Y hoy quiero
compartir un pensamiento que tiene que ver con esta disyuntiva de lo que yo quiero y de lo que yo puedo lograr. Porque he escuchado a muchas personas, incluso yo mismo en algún momento he dicho como Señor, pero si yo quiero esta cosa, ¿por qué piden esto? Amén. Y a lo largo de mi vida he logrado conocer un poquito de cómo es el mecanismo, cómo funciona Dios en cuanto al deseo de querer bendecirnos. Yo quiero hablarles de eso, quiero contarles lo que yo he aprendido en todos estos años y más que todo en este último año. Encontramos una historia que se encuentra en Génesis capítulo 15. Vamos a buscar Génesis capítulo 15, versículo 1. Ya para el próximo domingo, gracias a Dios, vamos a tener video puesto acá al frente. Amén. Listo, Génesis capítulo 15, versículo 1. Resulta que no solamente a mí me ha pasado esto, ni a mi hermano tampoco usted. Resulta que algunos personajes bíblicos también pasaron por situaciones similares. Yo quiero hablar de este personaje en particular. ¿Listo? Génesis capítulo 15, versículo 1, ¿dónde están ahí? La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. ¿De qué estamos hablando? Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Si ni siquiera tengo ¿qué? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Amén. No se quieren conocer a Abraham. Abraham fue una persona que Dios escogió de Ur de los Caldeos. Vivía bastante retirado de lo que sería después la tierra prometida. Y Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, es decir, sal de donde tú vives y vas a trasladarte hacia otro lugar. Ese lugar era Canaán, pues no sabía que era Canaán. Y cuando está teniendo esta conversación con Jehová, están ya en Canaán, después de un largo trayecto. Recordemos que cuando estamos hablando de Abraham, estamos hablando todavía de Génesis. Imagínense usted. Es decir, estamos apenas comenzando todo lo que va a pasar en la Biblia. Es decir, que allá no había iglesia, no había Biblia y que la comunicación con Dios era cara a cara. Amén. Es decir, que Abraham no tenía un referente como nosotros lo tenemos, que vemos la película, que vemos de Joseph y tenemos como una idea más o menos de cómo es Jesús o cómo fue cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cierto? Pero Abraham era una persona que escuchaba la voz de Dios y él sencillamente obedeció y se fue a Canaán. Entonces esta conversación está sucediendo ¿dónde? En Canaán. Amén. Y resulta que Dios le está diciendo: te voy a seguir bendiciendo. ¿Y qué es lo que dice Abraham? ¿De qué me sirve tanta bendición si no tengo un hijo a quien dejarle esta herencia? ¿Y cuál era el plan que tenía Abraham? Yo tengo un criado que ha estado conmigo, él es el que va a heredar todo. Pero resulta que pasa lo siguiente en el versículo 4 y dice: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio. Aquí estamos viendo Dios que está respondiendo a una petición que está teniendo Abraham. Si se dan cuenta, Abraham, hasta donde yo leí, no le está diciendo: Señor, dame un hijo. Por si le está diciendo implícitamente: tú no me has dado un hijo, ¿cierto? Y encontramos lo primero que debemos tener en cuenta para poder entender más o menos, porque Dios es grande. Hay cosas que por más que queramos entender, nuestra cabecita finita no lo va a poder entender. Amén. Entonces, una de las cosas que podemos ver en este texto es que Dios te escucha y quiere bendecirte. Diga conmigo: Dios me escucha y quiere bendecirme. Una de las mentiras que pone el diablo en nuestra cabeza es que Dios no quiere ver mal. Amén, amén. A mí me ha pasado muchas veces. Pero una vez, de hecho, hace muchos años atrás, yo decía: Dios me mandó a la tierra para ser feliz en la tierra, para vivir feliz en la eternidad. ¿Qué puede creer eso? Porque yo estaba sintiendo que mi vida era infeliz.
yo estaba, me tenía una crisis existencial en ese entonces. Y yo decía, oye, pero Señor, ¿para qué tú me mandas para la tierra como está sufriendo tanto? O sea, no tiene sentido venir a la tierra a sufrir para estar feliz en la eternidad. Por gracia. Pero era porque yo estaba teniendo muchos conflictos con el mundo. Yo quería tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Obviamente así no se puede. Amén. Entonces, ¿qué pasa? De que hay muchas personas que se han metido en la cabeza de que Dios quiere bendecir a todos menos a mí. Amén. Es que a todos les va bien menos a mí. Y tenemos un pensamiento generalizado de esa manera y comenzamos a ver a Dios de una manera errónea. Y miramos en este pasaje de que Dios está entendiendo de que Abraham quería un ¿qué? Eso, quería un hijo. Yo te hago la pregunta a ti, ¿qué quieres tú en esta mañana? ¿Qué deseas con tu corazón? De pronto es algo material, quieres una casa, quieres un carro, quieres estudiar, no sé, quieres un iPhone X por 15 o 16. O de pronto es algo más a nivel emocional, quieres estabilidad emocional, estabilidad financiera, estabilidad espiritual. O de pronto es algo que tiene que ver con encontrar, quieres ya encontrar a esa alma gemela, a ese esposo, a esa esposa. O de pronto quieres tener un hijo también igual que Abraham, o una hija. Amén. Yo no sé qué quieras tú en esta mañana, pero yo quiero decirte que Dios te escucha y quiere bendecirte. En Salmos capítulo 127, versículo 3, dice: los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Miramos que Abraham quería tener esta herencia, quería tener este fruto, esta recompensa de Dios. De pronto en este siglo vemos los hijos como que, ay, los hijos, dolor de cabeza. La bendición. Amén. Y como que ¿cuántos hijos quieren tener? Y ya vemos que los jóvenes no quieren tener hijos. Amén o no amén. Luis es la única que quiere tener el agua. ¿Cierto? Hay mucha gente jóvenes que dicen, hombre, hijo, pero miramos que en ese entonces, cuando se hablaba de hijos, estamos hablando de una bendición que Dios estaba dando. Era una recompensa, era un premio, era un fruto del vientre. Amén. Entonces estamos mirando que Abraham, ¿qué deseaba en su corazón? Ese fruto que Dios iba a dar. Amén. Todos nosotros recibimos una palabra relacionada con aquello que nosotros deseamos. Cuando de pronto usted escucha la palabra que Dios está hablando y le dice, Dios te va a bendecir, ¿usted qué dice? Amén, ¿cierto? Cuando estamos orando y el tiempo de oración de los martes, por cierto, venga los martes, estamos orando y usted dice, Señor, dame una casa. Usted lo dice creyendo, ¿sí o no? Y usted está confiado en que Dios le va a dar esa casa. Pero ¿qué pasa? De que el diablo ha metido en la cabeza que Dios no nos quiere bendecir. Pero mira lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Quiero que lo busque rápidamente, con sus rayos si lo tiene por ahí. Si tiene la visera lo ponga marcar. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Amén. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Diga conmigo, para lo bueno y no para lo malo. Para darle un fruto, un futuro y una esperanza. Miramos que cuáles son los pensamientos que tiene Dios con nosotros. De bien y no de mal. Entonces, si tú tienes ese pensamiento en la cabecita de que Dios quiere lo malo para ti, vamos a sacarlo. ¿Listo? Ya lo sacamos. 1, 2, 3, listo, se fue. Amén. Miramos que Dios tiene un pensamiento de bien y no de mal. Pero hay algo interesante, y es que Abraham le está pidiendo implícitamente algo a Dios que Abraham no podía obtener por sus propias fuerzas. Hay cosas que tú quieres que con tus propias fuerzas no lo vas a poder lograr. Amén. Hay cosas que tú quieres que obligatoriamente debes meter a Dios en la ecuación para que se puedan dar. Y cuando usted tiene un sueño grande donde debe meter a Dios en la ecuación, usted no puede caminar por su propia fuerza porque se va a frustrar. Y eso es lo que muchas
muchas veces nos pasa cuando queremos llegar a algo, queremos lograr eso que queremos y no podemos. Nos frustramos porque ese sueño obligatoriamente necesita a ¿quién? A Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando nos frustramos y vemos que no lo logramos, ¿qué es lo más fácil? Es más fácil decir Dios tiene la culpa a yo decir yo tengo la culpa. Amén. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta y tener en nuestra cabecita es que Dios te quiere bendecir y que Dios nos escucha así como escuchó a Abraham. Amén. Entonces, yo quiero que usted tenga en su mente aquello que usted desea y aquello que usted quiere. Pero vamos a mirar qué pasa después. 3 doritos después pasa lo siguiente. En el versículo, estamos en el capítulo 16 de Génesis. Recuerden que estábamos hablando ahorita de Génesis capítulo 15, ahora estamos en Génesis capítulo 16, versículo 1. Vamos a buscar y vamos a ir cerquita. Miren lo que pasa aquí. Han pasado 10 años, imagínense ustedes. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde que Dios tiene esa conversación con Abraham, para que se ubiquen. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 10 años. Génesis capítulo 16, versículo 1 dice: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Ya conmigo Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Esta historia está buena como para contarla como uno que espera. ¿Qué pasa después de 10 años? Todavía no había llegado el hijo. ¿Y cuál fue la solución que encontró la esposa de Abraham? Oye, vengo una criada aquí, ¿por qué no vas a cuenta con ella? Y Abraham, pues, si tú insistes, te gusta. Pero, ¿qué está haciendo Abraham en estos momentos? Está haciendo lo mismo que yo les decía en la introducción. Eso es lo que él quería realmente, pero era lo que podía en el momento. Lo mismo que a nosotros nos pasa, también le pasó a Abraham. Abraham no estaba recibiendo lo que él quería. Le hago una pregunta. A ver, estamos concentrados. Vamos a responder el coro. A ver, ¿cuál era el deseo de Abraham? ¿Con quién quería tener el hijo? ¿Pero con quién le tocó? ¿Esa era la voluntad de Dios? Ahora te pregunto aquí, ¿qué quieres? No lo digo, no en tu mente. ¿Será que al igual que Abraham también te levantaste y te metiste con Agar? No me entendieron. De pronto querías una cosa y por el deseo en un momento tomaste otra cosa. Miren lo siguiente: en muchas ocasiones nuestro deseo se convierte en una urgencia cuando realmente no es urgente, pero querer satisfacer ese deseo hace que nuestra cabeza se sienta como si fuera una urgencia. Le voy a decir qué me pasó a mí. Resulta que yo hace, no sé, menos de 2 años, yo tenía un telefonito con mi hogar. Yo escuchaba a todo el mundo hablando de iPhone. Yo digo, yo quiero un iPhone. En ese entonces ya no sé si había salido como el 14, creo que era, me alcanzaba para el 11. No me alcanzaba porque lo pagué con tarjetas de sí. No tenía. Pero yo quería tener un iPhone, quería tener un iPhone. Realmente no tenía necesidad de un iPhone. ¿Cuánto tiene un iPhone? Bien, son unos teléfonos que al igual sirven para llamar, sirven para escribir por WhatsApp, sirven para todo, solo que hay. Tienen la manzanita, tienen unas características pues muy buenas y son muy resistentes, pero realmente no es necesario un iPhone. A
usted se dedica al diseño y necesita tomar fotos. Aquí nuestro amigo aquí influencer aquí. Pero realmente yo soy psicólogo, realmente no necesito. Pero para mí se convirtió en una urgencia. Yo necesito tener un iPhone. ¿Y qué es lo que sucede? De que muchas veces eso que nosotros queremos realmente no es una necesidad urgente. Si de pronto lo necesitamos, necesito un teléfono para comunicarme. Pero realmente un iPhone, en mi caso, no es una urgencia. Pero mi cerebrito tenía un deseo ferviente de tener un ¿qué? iPhone. Entonces me dieron una tarjeta de crédito y yo voy a Apple. Y y ¡guau! Ahí está 24 cuotas. ¿Será que es el deseo de Dios que yo me endeude? ¿Es el deseo de Dios que yo me endeude? ¿Realmente era necesario un iPhone? En mi caso, mi ejemplo. No, ¿verdad? Pero en el momento yo sentí una necesidad y un impulso. Y no le voy a echar la culpa al diablo ahora. Era sencillamente un deseo que yo tenía. Y ese deseo que tenemos muchas veces es el que hace que nos adelantemos a los momentos. Amén. Ese deseo es el que hace que yo busque agarrar. Es el que yo busque al diario, el que busque la tarjeta de crédito, el que busque el préstamo, para poder acelerar el tiempo y obtener aquello que estoy considerando como urgente. ¿Están aquí? Entonces resulta que estamos en la iglesia. De pronto no queremos pasar los procesos, queremos tocar la iglesia, pero no queremos pasar los procesos. Entonces vamos para otra donde nos pongan a tocar enseguida. Amén, guay. De pronto usted quiere predicar en la iglesia, pero en el momentico usted tiene que pasar un filtro, pero usted no quiere, usted quiere ir. Es una iglesia donde lo pongan enseguida. Y resulta que cualquier iglesia donde usted va tiene que pasar un proceso. Entonces, como usted no quiere pasar el proceso, monta la iglesia usted. ¿Y qué encontramos? Que después encontramos a pastores hablando lo que no tienen que hablar porque no quisieron esperar. Y este segundo punto se llama: debemos esperar y ser pacientes. Ya conmigo, debemos esperar y ser pacientes. Recuerden, estamos hablando de unas cositas que nos van a permitir identificar esa bendición que Dios nos quiere dar. O a identificar por qué Dios de pronto no nos está bendiciendo o no estamos viendo la bendición. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Que Dios nos escucha y nos quiere bendecir. Amén. Lo segundo es que debemos esperar y ser ¿cómo? Pacientes. ¿Será que aquello que tú estás queriendo en estos momentos es urgente y lo necesitas al punto de que no puedes esperar para obtenerlo? ¿O será que podemos esperar un poquito más para obtener lo que queremos? Y hay algo muy interesante que no le he mencionado, y es, ¿cuál es el tema? ¿No se acuerdan? El plan dentro del plan. Entonces, ¿cuál es el primer plan? ¿Cuál es el plan que nosotros vemos? Y es: yo quiero obtener algo. Diga conmigo, yo quiero obtener algo. Ese es su plan. ¿Y sabes qué te dice Dios? ¿Sabes qué? Yo te quiero bendecir con eso. Pero Dios tiene insertado otro segundo plan. Amén. Y resulta que ese plan que Dios tiene es el que hace que el primer plan no se esté dando todavía. ¿Estamos ahí conectados? Pues les voy a explicar. Vamos a seguir leyendo el mismo Génesis capítulo 16, versículo 4. Dice: así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sara. En el versículo 5 dice: entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Después de que Sarai le dice, ahora le echa la culpa. Yo pensé que eso pasaba ahora, eso ya viene de antes. Amén. Pues a mi sierva en tus brazos, puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que estás embarazada me tratan con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocada, tú o yo. Yo imagino así a Sara. Y hablar así todo como: ay, Dios mío, Señor, dame paciencia. Mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca, le dijo Abraham. Entonces Sara
tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. ¿Quién huyó? Es Agar. Miramos que cuando nosotros nos adelantamos a las cosas, las consecuencias que vamos a tener no son las que queremos. Amén. Entonces resulta que usted quiere comprarse un teléfono de calidad, pero usted está con el desespero y se compra el más baratito. ¿Qué pasa a los meses? Amén. Y tienes que comprarte otro más. Te metiste con una persona que no debías meterte porque no esperaste el tiempo de Dios. ¿Y qué pasa después? Esa persona no es la que tú esperabas. Pensabas que era un príncipe, pero te metiste con un sapo. Amén. Recibimos la recompensa o las consecuencias. Siempre que nosotros queremos algo, ya sabemos, lo primero es que Dios quiere bendecirnos y nos escucha. Amén. ¿Qué es lo segundo? Que debemos esperar y ser como. Pero cuando nosotros no somos pacientes y somos desesperados, vamos a tener una consecuencia. Ahora, si somos pacientes y esperamos, vamos a tener una consecuencia positiva. Amén. En este caso, ¿qué estamos encontrando? Ahora Abraham, ¿cómo está? Ahora Abraham está peleado con la mujer, está sin el hijo y tiene embarazada ahora Agar. Y entonces ahora Agar sale huyendo. ¿En qué momento pasamos de querer tener algo y pasamos a tener este conflicto, esta pelea aquí? Cuando decidimos adelantar el tiempo. Cuando quisimos, o cuando Él quiso, tomar la decisión de ayudar a Dios. Digan que trae su lado, a Dios no se la ayuda. Dios es más bueno y inteligente. Dios es más sabio que usted quiere. Amén. Pero ¿qué pasa? De que en esa espera, en ese tiempo, Dios está trabajando en el segundo plan. ¿Está trabajando qué? Le digo segundo porque nosotros lo vemos como segundo plan. Pero para Dios es el primero. Y es trabajar con nuestras emociones. Trabajar con nuestro temperamento, trabajar con nuestra vida interior. Amén. En ese tiempo, en esa espera, mientras, valga la redundancia, esperamos lo que queremos, ahí Dios va trabajando algo en nosotros. Si hay algo que tú no has recibido todavía, es porque el plan de Dios se está gestando en tu vida. Amén o amén. Porque Dios está trabajando en ese plan. Y en su momento vas a recibir esa consecuencia o vas a recibir eso que tú has pedido, pero cuando ya tú estés preparado para eso. Sino que nos cuesta aceptarlo. Amén. Nos cuesta aceptarlo. Miramos que en este caso Sara estaba ahora maltratando a Agar. Y después que ya Abraham tiene el hijo, para no demorarnos tanto, resulta que Sarai, cuando le tiene a su hijo, le dice a Agar: vete de aquí. Sarai huye. En este capítulo cuando le dice Sarai huye, un ángel se le aparece y le dice: regresa a la casa. Pero después, cuando ya Isaac, que es el hijo prometido, nace, entonces Sarai, ¿qué le dice? Abraham, mira, ve, saca a esta mujer de aquí. Y Abraham comienza a preocuparse. Miramos que desde que pasa esto con Agar, pasan otros 10 años más, si no estoy mal, antes de que aparezca ese hijo. Y miramos que ya ese problema todavía sigue estando. Imagínense usted las consecuencias que nosotros tenemos cuando nos adelantamos a la cosa y no esperamos el tiempo de Dios. Amén. Entonces, lo tercero que era, recibimos la recompensa o la consecuencia. Cuarto, Dios trabaja en su segundo plan. O el primer plan de Él, pero el segundo de nosotros. Amén. Resulta que en Génesis capítulo 21, miren, ¿te acuerdan de Génesis que comenzamos? Génesis 15. Imagínense ustedes. Y ahora estamos hablando de Génesis 21. ¿Cuántos capítulos ya han pasado? Dice Génesis capítulo 21, versículo 1. Tal como el Señor lo había dicho, actuó a favor de Sara y cumplió con la promesa que había hecho. Sara quedó embarazada y dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en tiempo
tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. ¿Cuántos años tenía? Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todo lo que se enteren de que he tenido un hijo se reirá conmigo. ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Miramos que al final Dios cumple. Amén. Dios cumple aquello que le había prometido. Es decir, que al final tú vas a recibir lo que tú quieres. No estás creyendo. Al final tú recibirás lo que quieres. Amén. Una vez más, al final recibirás lo que quieres. Amén. Pero para eso debemos ¿qué? Esperar. Abraham al final recibe a su hijo que se llama ¿cómo? Eso, vamos a entenderlo. Él recibe a su hijo Isaac con alegría, lo recibe bien bacano, bien chévere. Gracias, Señor. Pero tiene un chicharrón que se llama ¿cómo? Ismael. Ya el hijo, final 10 aquí, 10, 9 añitos, 10 por ahí. Entonces ahora recibe la promesa, recibe a su hijo, pero ahora tiene otro hijo. ¿Usted me creería si le digo que la consecuencia de eso que pasó con Abraham en Génesis todavía tiene una repercusión hasta ahora? Resulta que nosotros, cuando hablamos de la Biblia, nosotros creemos en nuestra creencia religiosa tiene que ver con Abraham, que somos descendencia de Abraham y todo de la Biblia, tiene que ver con Abraham y muchas cosas, y ese hijo Isaac. Pero resulta que los musulmanes, ellos creen más o menos algunas cosas similares que nosotros creemos, pero relacionados con Ismael. Cuando Dios también le da una promesa a Ismael y le dice que él también va a tener una descendencia, y los musulmanes creen en esa descendencia, que ellos son hijos de Ismael. Como así para que me comprendan, es un tema más largo. Es decir, que esa pelea que hay de Israel con Palestina no viene de ahorita. Eso viene desde hace muchos años y tiene que ver con eso que estamos hablando ahorita. En Israel, por lo general, la bendición se le daba al hijo mayor. El hijo mayor tendría que ser Ismael, pero el hijo de la promesa es Isaac. Amén. Y ahí miramos que hay un conflicto que aún todavía está teniendo unas consecuencias. Así como pasó aquí, también nos puede pasar a nosotros. Al final Dios va a responder con aquello que nosotros queremos, pero debemos esperar y ser pacientes para no tener unas consecuencias después. Entonces te metes con una niña que de pronto no es la que tú quieres, pero chévere, bacano. Y resulta que unos 2, 3 añitos después conoces al amor de tu vida, pero ya estás casado y con 2 hijos. ¿Qué puedes hacer? No es que el Señor me dio. No metas a Dios en esto. Tú elegiste. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, Dios nos da a nosotros, pero recordemos que hay un plan, hay un segundo plan en todo esto antes de que tú recibas lo que quieres. Abraham estaba siendo procesado, porque Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque algo iba a pasar con Abraham. De Abraham iba a nacer una descendencia, iban a pasar muchas cosas, y Dios tenía que estar completamente seguro de la fidelidad de Abraham. Y en ese tiempo Dios estaba trabajando con él la paciencia, la fidelidad, la madurez, el compromiso, la fe. En esos 20 años donde Abraham estuvo esperando, ahí estaba trabajando Dios, y también está trabajando contigo y conmigo. Antes de recibir lo que tú quieres, debes ser procesado para ese plan que Dios tiene contigo. Amén. Recordemos cuando les hablaba
sobre que aquello que nosotros queremos a veces se vuelve en un deseo ferviente que hace que lo sintamos como necesidad. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa? De que muchas veces eso que nosotros queremos, más adelante se va a volver un Dios. Más adelante se va a volver un centro y le va a quitar el lugar a Dios. Por eso muchas personas no reciben el trabajo que quieren. Amén. Porque Dios dice, ve, si yo le doy este trabajo a este muchacho que tanto quiere, después va a decir que no tiene tiempo para la iglesia. Después va a decir que esto, va a decir lo otro. ¿Sabes qué? Mejor que se quede trabajando en detalle. Vamos a enseñarle a que primero permanezca en mí, que se ajene, después le doy el trabajo. Así es como funciona Dios. Y es lo que yo quiero que usted aprenda hoy. Que en su cabecita, en mi cabecita tenemos un plan, pero Dios tiene uno más grande. Donde nos bendice, tanto espiritualmente como físicamente, como financieramente. Amén. Dios sabe que si te da un carro en estos momentos, entonces de pronto vas a dejar de ofertar. De pronto vas a dejar de bendecir a Dios, vas a dejar de darle a los pobres, vas a dejar de bendecir a otros. Vas a estar apurado con una finanza y te vas a apretar por un lado y por el otro. ¿Qué te dice Dios? ¿Sabes qué? Vamos a esperar que te ponga un poquito la cosa para poder bendecirte como tú quieres. Vamos a ver aquí. De pronto, tu deseo, lo que tú anhelas, es orar más. ¿Cuántos quieren orar más? No, convencido. ¿Cuántos quieren profetizar, sanar enfermos, liderar en una iglesia, ser pastor también, ser evangelista, tener la unción de Dios, poder hacer lo mismo que hicieron estos personajes en la Biblia? ¿Sabes? A veces se nos vuelve o es más importante para nosotros nuestros deseos, lo que yo quiero, esto, que lo otro, y realmente menospreciamos el servir a Dios. Y hay personas, hay muchos de ustedes que tienen un llamado específico de Dios. Y todo va a girar en torno a ese llamado. Y hasta que no prestes atención y te enfoques en ese llamado, hay cosas alrededor que no van a salir bien. Porque primero es el plan de Dios con nosotros. En Romanos capítulo 12, versículo 1, nos habla algo muy interesante. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten la conducta ni la costumbre de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La única manera que usted puede entender la voluntad de Dios es teniendo una mente renovada. Ya conmigo, una mente renovada. Por eso, por más que yo le quiera escribir, le quiera explicar a una persona que no conoce de Dios, porque yo vengo a la iglesia el domingo en la mañana, porque yo canto, porque vengo el jueves, porque levanto mis manos, porque adoro a Dios, porque me arrodillo, no va a entenderlo. Porque una persona, para poder entender la buena voluntad de Dios, que es como agradable y perfecta, debe tener una mente que entienda que hay un plan detrás de todo. Amén. Yo puedo querer una guitarra. Señor, yo quiero una Fender Stratocaster o una Squier. Pero resulta que en mi mente yo la quiero para tocar otra cosa. Pero en el plan de Dios dice: ¿sabes qué? Yo te voy a dar la guitarra pero para que me sirvas. Vamos a trabajar un poquito mejor ese ego, ese carácter. Y ahorita que tú estés más tranquilo, que tengas ese corazón mundial y que estés dispuesto a hacer, te doy la guitarra. Ese es el plan de Dios. Sino que para poder entenderlo debemos tener una mente como renovada, una mente que se alinea al propósito de Dios. Y no es fácil. Yo soy psicólogo, soy líder en la iglesia, pero también soy músico. Y en algún momento de mi vida, de hecho a veces me pasa todavía, que es como difícil poder equilibrar la balanza entre estas tres cosas. O soy un músico, o soy un pastor, o soy
soy un psicólogo. Cuando digo soy, me refiero a cómo quiero ser reconocido. ¿Está bueno? Si yo me enfoco en la música, seré un buen músico y me van a reconocer por qué. Pero si yo quiero ser un buen psicólogo, un experto, tengo que seguir estudiando y me voy a enfocar entonces en mi psicología, un máster, un doctorado. Pero si quiero ser un pastor, tengo que estudiar entonces ¿qué? La Biblia, formarme, prepararme, amar a la gente. La pregunta es, hay una de estas tres que me va a garantizar que todas funcionen en equilibrio. ¿Cuál es? Es hacer la voluntad de Dios. En este caso, servir a Dios. Le estoy hablando de mi vida. Dios con cada uno de ustedes trabaja. Yo sé que cuando yo me dispongo a orar, a leer la Biblia, Señor, yo quiero aprender tu palabra, la psicología está en equilibrio. Mi deseo de la música está en equilibrio. Pero hay momentos donde me desequilibro porque somos seres humanos. Amén. Pero yo sé que detrás de todo hay un plan de Dios para mí. Y es lo que yo quiero que usted entienda hoy, iglesia. Tú puedes afanarte por lograr muchas cosas, pero la única manera que nosotros podamos vivir en equilibrio es entendiendo que hay un plan detrás del plan que tú tienes. Y de que la voluntad de Dios es agradable, perfecta y buena. Sino que nosotros no lo vemos así porque queremos satisfacer lo urgente, lo necesario. Dios sabe que quiere un iPhone. Yo no voy a el iPhone, pero mismo ahora que esté trabajando más y ganes más, te lo compras y te tiene que fiar. Pero no, yo quiero el iPhone ¿cuándo? Hoy. No lo quiero entre 2 años. ¿Pero qué trae eso? Deuda. Amén. ¿Cuántos compromisos tenemos financieros nosotros? Deudas en el banco, la tarjeta de crédito. Y que en estos momentos nos llega el sueldo y no nos alcanza. Cuando usted compra con una tarjeta de crédito, ¿qué está haciendo? Está endeudando su futuro. Usted está trayendo plata del futuro al presente. Obviamente cuando usted llega al futuro no le alcanza. Y queremos entonces refunfuñar y decir, es que Dios no me quiere bendecir. Claro que Dios te bendice, pero si no administras bien el dinero, no te va a alcanzar. Amén. Ya para ir terminando. Para poder entender la voluntad de Dios debemos tener una mente como renovada. Aquí este pasaje nos dice, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Una vida entregada a Dios. Mientras piensen que el fin de todo es tener o obtener cosas materiales, no podrás encajar tus sueños con los de Dios y vivirás frustrado. Amén o amén. Mientras te empeñes en que el fin para tú poder ser feliz es tener una empresa, vas a frustrarte en el camino. Aunque puedes lograr tu empresa, porque si nos esforzamos podemos lograr muchas cosas, al final llegarás a tu casa. Si quieres tener una empresa, pero no era así. Amén. O yo soñaba con una familia, pero no era así. Porque muchas veces nos adelantamos por querer cumplir lo que queremos y descuidamos ese plan que Dios tiene con nosotros. Mientras piensas que el fin es ser famoso, no lo vas a querer, no le vas a querer dar la honra a Dios, te vas a querer forzar por ser famoso, pero llega un momento donde te vas a frustrar. Amén. Yo te animo a que perseveremos en Dios, esperemos por lo que queremos. No te adelantes por lo urgente, sé paciente, espera que Dios te dará lo que tú quieres, pero después que trabaje en ti ese otro plan. Amén, aleluya. Queremos tienes 2 opciones, o lo que quieres o lo que puedes. Y la del día de hoy no es que tú salgas motivado, que yo voy a luchar por sueño. Yo quiero que tú salgas claro en que hay cosas que Dios te quiere dar como tú lo quieres, incluso mejor. Pero debemos esperar. Porque cuando nosotros no esperamos, las cosas se nos enredan en el camino y después tenemos un enredo como el
tenía Abraham. Y termino con esto. Recuerdo que en varias ocasiones yo me preguntaba, esperaba un trabajo donde pues, tenía un sueldo y yo, Señor, y había otro donde me iban a dar un mejor sueldo. Y yo me puse triste, pasé como un año y pico y yo triste porque pues bueno, no me aceptaron en el trabajo. Bueno, total. Pero después de un año y pico conseguí un mejor empleo donde estaba ganando mucho más del trabajo donde yo iba a estar. Luego yo comencé a hablarle a Dios porque yo quería otro empleo, pero el trabajo donde yo estaba fijo y dije, bueno, no lo dejo porque este es el que me está dando el pan de cada día. Y resulta que ese trabajo donde me están dando el pan de cada día, un viernes me dicen, César, no hay paciente que atender, se acabó el contrato. Yo así. Me acuerdo que llegó el viernes, el sábado, y yo estaba orando el domingo o el sábado en la noche. Yo le decía, Señor, yo quiero que mis oraciones se enfoquen en, Señor, dame, Señor, no tengo, Señor, yo quiero. Yo quiero que mis oraciones se enfoquen en realmente servirte a ti, porque la iglesia estamos en un proceso de transición. Eso va a ser ya tiempito. ¿Saben qué pasó? El día lunes yo llego a ese trabajo, me dicen, César, hasta hoy atendemos pacientes de SURA. El 95% de los pacientes que yo atendía eran de SURA. Ese mismo día en la tarde mandaron un comunicado a un grupo de neuropsicólogos, dijeron, necesitamos un trabajo, una persona así. Yo le escribí a la muchacha que hace muchos años atrás, estaba en el cuarto semestre, el quinto por allá, un profesor me presentó. Cuando yo estaba en la universidad, a mí algunos compañeros me decían, ¿por qué usted estaba poniéndole los peos al profesor? Nunca lo vi. Sino que me gustaba tanto la neuropsicología que yo andaba con el profesor por el mismo y le preguntaba, profe, ¿usted qué piensa de esto? Profe, ¿qué piensa de esto? Y él me dijo, ¿te gustaría ser parte de mi maestría para que haga un estudio? Total, es que yo nomás fui un solo día donde él iba a hacer las cuestiones. Pero ese solo día él me presentó a la neuropsicóloga. Esa mira, ella también quería ganar, y yo me presenté. Hola, Claudia. Me vi una sola vez con Claudia, una sola vez hace muchos años atrás. Cuando yo voy a ese grupo de neuropsicología que decía el nombre de la neuropsicóloga, Claudia, le voy escribiendo, hola, ¿cómo están? Yo soy César Pereira, ¿te acuerdas que hace mucho tiempo el profesor nos presentó? Ella me dice, sí, claro, César, yo me acuerdo de ti. ¿Quieres trabajar acá? Yo, sí, claro, listo. Ese mismo día me hicieron una entrevista el 10 de octubre y estaba trabajando. Con un sueldo del doble, de pronto un poquito más del trabajo donde yo trabajé. Dios va encajando cada pieza en su lugar para que su plan se geste, pero también para que yo pueda cumplir con mi plan. Amén. Sino que hay cosas que están pasando aquí que van a repercutir allá. Y nosotros aquí, Señor, nos quejamos de aquí sin saber que Dios nos tiene una recompensa allá. De pronto tú quieres una carrera profesional, pero esa carrera técnica te va a servir para un trabajo que viene más arriba. Amén. De pronto en el momento pudiste solamente comprar yo no sé qué cosa, pero ese yo no sé qué cosa te va a servir más adelante para lo que viene. Una experiencia, un empleo. Todas las cosas vienen por algo, no vienen por casualidad, porque detrás de todo eso hay un plan que Dios tiene con cada uno. Cada contacto, cada persona con la que tú hablas, con la que tú te relacionas, tú no sabes si más adelante será la persona la que Dios te sorprende. Amén. Hay servicios de la iglesia donde de pronto las cosas están apretaditas con el dinero y nosotros oramos, Señor. Y de las personas que nosotros menos creemos, Dios sorprende con una bendición. Porque los planes que tiene Dios no son los mismos que nosotros tenemos. Nuestra cabecita es finita, nosotros pensamos en una motico, el Señor piensa en otra cosa. ¿En qué podemos hacer nosotros con la moto? Hay personas que no son sanas, porque Dios dice, el día que esta persona se levante de la silla de ruedas, se va a poner a fandanguear, a tomar y lo va a contar una corraleja. Que se quede en una silla de ruedas. ¿Sí o no? Hay gente que tiene una enfermedad o un cáncer terminal y que Dios dice, ¿saben qué? Yo prefiero mejor llevarme ahora y que se vaya conmigo
a que yo le dé 10 años de vida y después vaya a perderse. Así funciona Dios. Él no piensa como nosotros. Y para poder nosotros tener una vida más tranquila y entender la voluntad de Dios, debemos tener una mente como cuando usted esté interesado porque no sabe, hable con el pastor, hable conmigo. Y ahí miramos qué nos dice la Biblia, porque la Biblia encontramos respuesta a todo. Y yo sé que Dios quiere bendecirte con lo que tú